Bueno, venimos bien, se entendió toda esta primera parte, ¿sí? La síntesis de 30 minutos de un montón de cosas. Bueno, genial. Yo quería por ahí agregar una sola cosita, que Dale. una de las principales tensiones que tenemos que resolver es que nos forman desde el primer año en la creencia de que tenemos que aprender primero para poder ir a aplicar después, y que todo lo que vamos aprendiendo se supone que tiene que ser a priori para poder desempeñarnos después en las áreas de conocimiento y en las áreas de aplicación de la mejor manera posible. Y justamente lo que propone este paradigma es invertir eso, es aprender mientras se hace y hacer con los actores que están involucrados en la vida social a la que pertenece la universidad. Yo creo que igualmente, más allá de una cuestión que hoy la podemos empezar a ver, es una discusión muy profunda que tiene que darse la universidad en su conjunto. Inclusive hoy prácticamente es a nivel de cátedra, pero que está lejos todavía de ser una propuesta realmente general. Lo vemos ahora, por ejemplo, con esto que está pasando de la virtualización de la educación, lo vemos, por ejemplo, a la hora de tomar resoluciones conjuntas para enfrentar situaciones, coyunturas, maneras de hacer. Nada, eso simplemente me salía esa reflexión, porque a veces nos parece que es algo que se puede aprender la extensión. La extensión se aprende haciendo, se hace y se aprende, no es que uno, porque para aprender definiciones conceptuales es seguir más en el otro paradigma, ¿no? Más de investigación. Bien, nada más. Sí, sí, sin duda. Igual es un poco como planteaba, eh, hay como que tratar de sistematizar esa realidad eh, que es informal, ¿sí? Devolver formal esa información de la realidad que, que el otro nos aporta, ¿sí? Poder darle cierta organización. Y esto de hacer aprendiendo tiene que ver con una perspectiva pedagógica de aprendizaje por resolución de problemas. Y nosotros, eh, cuando hay un micrófono ahí abierto, bueno, no importa. Aprendizaje por resolución de problemas. Eso nos, nos permite, eh, bueno, generar instancias de construcción del saber y del conocimiento propicias en esta misma integración de las funciones que les veníamos planteando anteriormente, ¿sí? Porque si nosotros, tampoco es que somos una tabula rasa, ¿sí? Tampoco es que estamos despojados, estamos nosotros institucionalizados desde los 4 años de la institución educativa, hay cierta estructura, parámetros, saberes adquiridos y demás. Bueno, en función de eso, vamos al territorio, o somos parte, no vamos, también ahí es un decir que no estaría bien. O sea, reflexionamos en el territorio con los actores y co-construimos juntos y juntas los problemas y problematizamos en torno a, bueno, en ese ejercicio es donde aprendemos, que dice la profe, y la extensión en ese sentido nos, nos da nos lo habilita, ¿sí? Nos lo habilita, nos habilita la posibilidad de aprender haciendo. Nos habilita la posibilidad de poder elaborar un proyecto, dirigirlo, coordinarlo, pensar un presupuesto, pensar las actividades. Las actividades cumplimentan los objetivos se justifican en la justificación. La justificación da cuenta del problema, tema de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. El presupuesto tiene lógica con las actividades y con los objetivos. Bueno, eh, esa capacidad de reflexión lógica, anticipatoria, que nos permite la función de la extensión en la elaboración de los proyectos, nos enseña, ¿sí? Aprendemos. Es así, porque
cuando esa carpeta que yo les decía que ustedes accedieron, ahí accedieron a toda la información que tiene la universidad de la última convocatoria de proyectos y programas de extensión, ¿sí? Y acciones, informes. Ahí vemos el material académico, el material educativo, reflexivo que tiene la universidad. Hay un montón de material que podría ser eh, material para un montón de cosas, ¿sí? Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Al elaborar materiales educativos hay 3 preguntas. Nosotros vamos a basarnos en, vamos a trabajar por esto, si tuviéramos, le vamos a dar los textos necesarios que ustedes consideren necesarios o que mientras más necesitan, pero tampoco creemos que cargarlos de conceptos sería la manera, sino la idea es poder darles materiales pedagógicos que les permitan despertar la creatividad, ¿sí? Y les compartí ahí en el grupo de Facebook unos cuadros de un manual, que ahora después se los vamos a subir, que ese es el manual que vamos a utilizar. Miren, ahora se los voy a tratar de compartir para que lo vean en este coso acá. Ah, no, estás vos, Mari. Sos vos la que me tenés que habilitar para yo poder Cierto. compartirlo. Chichi, ahí estoy, ya está, Ok, está habilitada. ahí va. Ahí va. Es un material de una organización, un colectivo. Este fue lo que yo les compartí a ustedes en el grupo del Facebook de la materia. Así se llama, miren. Producción de materiales de comunicación y educación popular. Está muy bueno, la verdad, porque es no me acuerdo el nombre de la organización social bueno, pero tiene auspicio de Nación, es un material que está muy bueno, es un material educativo que está muy bueno. Tiene perspectiva crítica, tiene perspectiva de género, tiene perspectiva de derechos humanos, y creo que eso es clave para producir materiales educativos y para no seguir reproduciendo estereotipos en la producción de sentido en los diversos lenguajes. Y tenemos también un desafío nosotros como comunicadores en torno a eso, y sobre todo porque nosotros nos vamos a parar en la elaboración de estos materiales educativos como comunicadores, pero es una comunicación-educación, ¿sí? Como nosotros somos educadores y educandos, estamos en una práctica educativa, ustedes son estudiantes que están llevando adelante un proceso de indagación en torno a la problemática, en torno a la reglamentación, a la función de la extensión, a la reglamentación y su estructura, al material. Esta misma nota que les compartía de que la extensión está hecha por mujeres, sobre todo. Bueno, ¿por qué está hecha por mujeres, sobre todo? ¿Sí? Y lo que disparaba o no, que hay en la educación o en el cuidado en el otro, por qué somos las mujeres. Bueno, poder pensar materiales educativos que nos involucren como comunicadores, que nos involucren como pedagogos, en este caso, pues, comunicación y educación, porque la idea de que siempre un material educativo hay 3 preguntas. Ustedes lo van a leer a esto y lo vamos a seguir trabajando a este mismo material, es muy básico. Pero hay 3 preguntas. ¿Qué hacer en el material? ¿Qué es un material? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, nosotros estamos en el para qué, ¿sí? Estamos en el para qué ahora. La semana que viene tenemos la entrevista con la funcionaria que nos puede dar más respuesta en función de las necesidades de la Secretaría de Extensión, en función de lo que ella analiza como funcionaria en la universidad, en cuanto a lo que refiere, no sé,
a estadística, ellos tienen un montón de información que obviamente van a cargar de sentido nuestro proceso de indagación. Solo estamos ahora en el momento del para qué vamos a hacer esto, ¿sí? Para que haya más estudiantes universitarios que se sumen, bueno, no sé, para que las organizaciones sociales conozcan el trabajo que se hace en la universidad, lo tendremos que leer este material e ir pensando en el trabajo en cuestión. Bueno, está muy lindo el material este, es un manual muy bonito. Un manual que les va a ser de gusto. Bueno, por otro lado, voy a volver a donde estaba antes. Estaba acá, qué pava. Bueno, acá. Yo quisiera, a ver si me dejás mientras va Vale. bajando esto. Me gusta traer un poco el tema de hacer un paralelismo entre lo que está pasando ahora y esto que estamos analizando, porque de alguna manera es como que tuvimos que salir a replantear formas de comunicarnos, formas de vincularnos, formas de justamente trabajar con materiales educativos. Hoy en día que hay un proceso de virtualización muy a las apuradas y muy, si ustedes quieren, heterogéneo, diverso, ecléctico, en random, como le quieran poner, hay desde collage hasta cosas muy organizadas. Fíjense ustedes la cantidad de estrategias comunicacionales que se están entrelazando, que se están imbricando entre distintos colectivos. Por ejemplo, si ustedes van viendo cómo se manejan las redes sociales a nivel del colectivo estudiantil, cómo han resuelto el no perder contacto ni vínculo con sus pares, es muy distinto, por ejemplo, al contacto o al vínculo que se establece, por ejemplo, en las cátedras teóricas con esos mismos alumnos. Todos les hablan a los mismos, pero las estrategias comunicacionales son distintas. Distintas son también las estrategias comunicacionales de las materias que son taller o que requieren producción o que tienen que tener sí o sí una pata territorial porque tienen prácticas, por ejemplo. Piensen ustedes en los profesorados, piensen en práctica profesional. Y todos están, digamos, de alguna manera elaborando, produciendo, planteando materiales comunicacionales donde supuestamente el público es el mismo. Sin embargo, están pensando mensajes, están pensando formas de vincularse, soportes, lenguajes, etcétera, distintos. Y eso, sin duda, tiene también una retroalimentación, un ida y vuelta y una respuesta también muy diversa. ¿Sí? Es decir, hay determinados vínculos que son más sólidos a la hora, por ejemplo, de buscar referencias, otros que son más sólidos a la hora de buscar conocimiento, otros que son más sólidos a la hora de buscar contacto, específicamente contacto, que resuelva problemas del quehacer cotidiano. Entonces, ese tipo de prácticas que las están hoy ustedes protagonizando, les van a poder permitir también, si pueden mirarlas y hacer abstracción sobre eso, reflexionar sobre eso, les van a dar elementos para saber hoy por dónde se están construyendo otras formas de comunicar que son producto de este momento, por ejemplo, pero que están sedimentando y van a seguir siendo parte de esto, porque más allá de que volvamos al aula presencial en unos meses, las prácticas educativas y las prácticas en la universidad se están modificando de manera muy, muy profunda. Era eso, de tratar de tomar siempre el escenario donde estamos para poder analizar conceptualmente. Sí, sin duda. Bueno, Sí. grupo, sería ideal que nos puedan compartir las palabras, aquellas dudas o aquella información que esté dando vueltas y que no sea clara. Bueno, las palabras en principio. ¿Qué palabra eso? ¿Qué palabra resultó difícil o generó más confusión para poder evacuar la duda
todos juntos y juntas, y poder también comprender si ustedes están, bueno, eh, saber si ustedes están comprendiendo el tema, ¿sí? La idea, el trabajo, si tienen dudas, consideraciones, todo. Pero en principio las palabras, a ver si por ahí se sueltan un poco más. ¿Hay alguna palabra que les resultó difícil de comprender? Cric, cric. Por lo pronto, saca el compartir pantalla, así las caritas se ven más grandes. ¿Puedo decir? ¿Para Sí. joderle la existencia? Bueno, sí. Bueno, a ver, pará. Ok, vamos a la existencia. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí va. Bueno, ¿y? Ni una palabra les resultó. Bueno, miren, yo les quiero decir que pertinencia estaba incompleta, lo mismo que les dije. Si ustedes fueran a ese libro que yo les dije, a ese artículo que yo les dije, en el anexo, al final de ese artículo, ahí está el anexo 5, o incluso es el anexo de evaluación, que tiene la planilla, la reglamentación que ustedes tenían, tiene varios anexos, ¿sí? Del 1 al 5, sí, del 1 al 5. Bueno, el 5 es la planilla de evaluación de programas y proyectos. Esa planilla de evaluación es el documento con que los evaluadores, valga la redundancia, evaluamos los proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? La planilla está ahí. Ustedes la pueden ver en ese mismo libro que nosotros le compartimos, pueden ver la planilla en la página 66. Ahí se detalla qué se entiende por antecedente, qué se entiende por pertinencia, qué se entiende por coherencia, relevancia, y listo. Son esas 4, son de alguna manera las 4 palabras que son fundamentales y transversales, como les mostrábamos en el anterior. Pertinencia, ustedes van a esa lectura, yo lo voy a leer así cortito. Pertinencia, carácter, proyectos que impliquen respuestas concretas a las problemáticas predominantes en el medio, satisfaciendo así las necesidades comunitarias y los objetivos propios de las funciones de extensión. Siempre un proyecto de extensión, para que sea pertinente, tiene que dar una respuesta a una demanda que surge en el medio, ¿sí? Siempre va a haber una demanda anterior que motiva la posibilidad de intervención, elaboración de proyecto, vínculo con el otro. Pero hay una demanda, la demanda es del actor externo a la universidad, ¿sí? Debería de ser, porque es el otro el que primero debe de reconocer, o debe de encontrarse en una situación y decir, bueno, ¿qué hago? Me pega a la universidad, ¿sí? que me dé alguna respuesta, porque la universidad debería de dar respuesta en muchas situaciones. Déjame ahí que... Entonces, sí. Una cosita, Noel. Dale. El tema es, nosotros como estudiantes, desde un trabajo de cátedra, la demanda nunca puede llegar sola, la demanda no va a entrar por la escalinata de la facultad, va a subir al segundo piso y se va a meter en las cátedras. Si nosotros no tenemos equipos de cátedra que dentro de su propuesta pedagógica curricular, por ejemplo, incluya actividades de observación, es decir, por ejemplo, recorran el barrio donde viven, reconozcan las instituciones intermedias que conviven en los pueblos de donde vienen ustedes, por ejemplo, o de las ciudades donde viven. Es decir, si no hay un trabajo previo para observar primero, es muy difícil que puedan detectar demandas, porque muchas veces pasa que la demanda se dibuja al revés en función de voy, observo primero, me fijo qué es lo que hay y en función de eso construyo una demanda. Eso, a la hora de después de redactar proyectos, es muy blandito porque no se sostiene. De ahí viene la falta de participación, la falta de involucramiento, los bajos niveles de convocatoria, todos esos indicadores que se van a analizar después. Por eso,
cuando hablan de demanda precedente, tiene que ver con primero hacer un trabajo de observación y de reconocimiento, sobre todo del mapa territorial del que estamos hablando. Eso. Salvando las distancias, pero solo pensando en lo metodológico, ustedes estarían construyendo la demanda, ¿sí? De alguna manera, con el análisis de la reglamentación en extensión y de todos los informes y de todos los proyectos que ustedes tuvieron, o hasta incluso excedieron a la evaluación que nosotros los evaluadores habíamos realizado, ¿sí? Hasta el puntaje que se le había puesto y por qué no se aprobaba, ¿sí? Y hubo varios que no se aprobaron. Y si no se aprobó, ¿por qué no se aprobó? Hay 4 criterios. Hay por pertinencia, por coherencia, por relevancia. Y y ahí también nosotros construimos la demanda. O sea, de alguna manera, nosotros como propuesta pedagógica para esta materia, lo que buscamos es que, o sea, la demanda la hemos hablado con la Secretaría de Extensión, pero por este mismo ejercicio de que yo soy evaluadora de la universidad, ¿sí? Pero asimismo, si esta materia fuera presencial, la demanda estaría en el territorio. Sí, creo que Maggie, vos fuiste a Pico, ¿no? Maggie fue a Pico, sí. También trabajar desde un proyecto de extensión que se ejecutaba y se realizaba en Pico. Bueno, eso, la demanda hay que construirla. Hay que generar la viabilidad de la propuesta. ¿Sí? Es pensamiento estratégico también. No solo, como decía la profe, no va a subir la demanda caminando hasta nosotros la puerta, sino también es analizar, indagar sobre lo existente para poder proponer o poner en diálogo, en este caso, preguntarle a la Secretaría de Extensión o hacerle preguntas vinculadas a esas necesidades para la semana que viene y a partir de ahí también poder proponer o co-construir esto que propicia la extensión. Bueno, ¿para qué son tan importantes estas palabras, estas 4 palabras que son claves del anexo? Antecedentes, pertinencia, coherencia y relevancia, porque son los criterios de evaluación que tiene la convocatoria, ¿sí? Y siempre un criterio de evaluación va a estructurar o determinar la redacción de la formulación del proyecto. Y eso es, chiques, una verdad que no deben de olvidar nunca. Siempre que van a ir a una convocatoria de algo, lo que sea, lean los criterios de evaluación, porque los criterios de evaluación te dicen qué se va a evaluar, qué tiene puntaje, en dónde está el foco puesto, qué es lo más importante de esto, dónde está el eje de la cuestión. Y son estas 4 palabras. ¿Sí? En estas 4 palabras se pone en diálogo, bueno, ejemplo, coherencia va a tener que ver con el plan interno de trabajo, la coherencia entre objetivos, actividades, que las actividades efectivamente generen el cumplimiento de los objetivos, que los indicadores piensen el impacto, que los indicadores reflejen el impacto de las actividades, que los objetivos se cumplan, que sean viables, que el presupuesto tenga coherencia también con la relevancia, que es otra de las palabras, tiene impacto sobre la sociedad y grado de significación con los involucrados en el proyecto. Es relevancia para con el afuera y relevancia para con el adentro. Y ahí de vuelta la integración de las funciones cobra valor, porque una práctica extensionista, una práctica extensionista nos propicia aprendizajes y comprensión de nuestra disciplina, en este caso la comunicación, o nos pone en diálogo con otras disciplinas y nos pone en el ejercicio de hacer y de aprender y de ejecutar, ¿sí? Entonces, el aprendizaje... Y además también...
Dale, 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 dale. No, y también aportar el tema de que la relevancia se define, es cambiante, también tiene que ver mucho con las agendas también políticas de la universidad, las agendas políticas de los gobiernos con los cuales está interactuando también la universidad, es decir, yo vuelvo un poco a la situación actual. ¿Qué proyectos les parece a ustedes que se están financiando ahora y que están consiguiendo becas para inicio de investigación, para desarrollo? Los proyectos vinculados a salud y medio ambiente. ¿Por qué? Porque está todo el país en una pandemia de COVID-19. Es decir, eso llévenlo de lo más general a lo más particular y, por ejemplo, La Pampa como provincia, como región, tiene una agenda también de política pública vinculada a determinadas áreas, seguramente aquellos que se involucren más, por ejemplo, con el tema hídrico, por decirles, con el tema de grupos emergentes del conurbano de las dos ciudades que hay acá, perspectiva de género, son temas que hoy están en la agenda de la Universidad de La Pampa y del gobierno provincial también, con lo cual seguramente la posibilidad de poder dar cuenta de demandas que están emergiendo en esos colectivos sociales, sea más fácil de poder encontrar eco en la aprobación de un proyecto de extensión, por ejemplo. Si bien pueden hacer extensión en todas las áreas, lo real es que hay determinadas áreas de interés que se definen históricamente y localmente en función de los actores que participan de esos espacios. Eso. Sí, sí, sin duda. Por eso, es relevancia para dentro de la universidad y para afuera. Ejemplo, Claro. no sé, por ejemplo, me acuerdo de haber evaluado un proyecto ahí en La Pampa que tenía que ver hablaban de la educación sexual integral y de todo, la movida súper linda esta, y no reconocían que había una cátedra de educación sexual en la universidad, que ya que estaba la ley Micaela, ya se había dictado, qué sé yo, había una ausencia, que incluso en el dictamen se les aclaró que siempre que iniciamos la elaboración de un proyecto o la propuesta, necesariamente debemos de retomar esas, sobre todo si estamos en una institución como la universidad, que es estructural, formal, tenemos que retomar esas agendas de investigación, o esas agendas temáticas, o esas prioridades que la universidad, o esas propuestas que la universidad lleva adelante, y sobre esos marcos, marcos, inscribir, ¿sí? Y sobre esas propuestas inscribir. Bueno, y eso, siempre, siempre, siempre ustedes vean los criterios de evaluación, ¿sí? Ese es un consejo que es muy bueno. Tómanlo como un buen consejo. Ustedes siempre miren los criterios de evaluación, porque ahí se pone el foco. Ahí está qué tiene puntaje, qué no tiene puntaje. Ahí saben por dónde escribir, qué proponer. Es algo que no lo lee la gente, ¿sí? Los criterios de evaluación. Y cuando digo la gente, no digo, me hago la Mirta Legrand, pero bueno, es curioso porque es comunidad universitaria, ¿sí? Ustedes ahí, hay proyectos que son no sé, adjuntos y un montón de gente, como con un montón de títulos, ¿sí? Y no son coherentes, no son pertinentes, no son relevantes, no son de extensión, son de investigación, son de docencia, ¿sí? Porque la función de la extensión es muy específica también. Son de otra función, y si no refiere o no representa la función de extensión, tampoco se financia, no se les da plata, ¿sí? Entonces, bueno, creo que la Secretaría de Extensión, que yo les comenté, ha tomado con muy buena iniciativa. Nosotros como cátedra hemos trabajado siempre ahí como con cerca de estas propuestas. Y la Secretaría lo ha tomado con muy buena iniciativa al aporte que nosotros queremos hacerle o le daríamos como materiales educativos. Hay una estructura de proyecto, que como había dos actividades para ver si con algunas se animaban a hablar, ¿no? Estamos ahí como tachando, ya, si no me hablan con esta, tachame la doble y listo. Bueno, tachame la doble.
hay una estructura de proyectos que es concreta y que no puede haber errores en qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. No empiezo la redacción de un proyecto por la bibliografía, ¿sí? No empiezo por la bibliografía la redacción de un proyecto. ¿Qué es lo primero que, o sea, en todas las reglamentaciones de la UNLPAN se respeta cierta estructura? Bueno, ¿qué estructura tiene? ¿Cuál es la primera ahí, palabra que sale de esa estructura? Pueden ir a la reglamentación y dictármelo, no sé cómo dejarlo ahí, cómo decirlo, ¿sí? La idea es que nosotros, para poder hacer algo colectivo como si fuera un pizarrón, ¿no? Como si en vez de estar pasando el pizarrón, bueno, la idea es poder completar este cuadro, que va a ser el cuadro que va a quedar como modo de resumen de la clase de hoy, poder completar este cuadro con lo que ustedes aporten. Esto que dice aval institucional es el aval que se tiene que presentar firmado por la institución coparticipante en la presentación o formulación de extensión. ¿Sí? Es un documento muy importante también, el aval. Bueno, ¿qué es lo primero que me pide esa reglamentación? Porque eso también es algo que tiene que quedar coordinado y estructurado. No necesariamente la palabra resumen era la primera que me pedía, no recuerdo. Si alguno o alguna quisiese aportar, sería magnífico. ¿Cuál es el orden que tiene la estructura de proyecto? Ahí, en la reglamentación que nosotros vimos. Silencio publicitario, 5 minutos. A la tanda, ¿no? Alfajor Jorgito. Bueno. Vayan al texto. O sea, no les estoy pidiendo que se canten una canción. O sea, y que rompan el hielo recitando un poema. No. Vayan al texto, abran el texto o la reglamentación, y díganme cuáles son las palabras. Acá dice Dayana, tiene que ser una o varias, porque en el anexo hay muchas, dice. ¿En cuál anexo? Porque hay varios anexos. Ábreme el chat. El nombre del proyecto puede ser el primero. Nombre del proyecto, muy bien. Vamos, Francisco. Nombre del proyecto. Yo me siento la locutora de acá. Temperatura. Dígame el estado del tránsito en la General Paz. Congestionado. Ha colapsado la calzada. Bien, a ver, tiren el otro centro. Después del Nombre del nombre. proyecto, ¿qué viene? Vamos, que tengo los dedos encendidos de ganas de Empieza con, redactar. empieza con F. Dice director, codirector y equipo de trabajo. Ay, ¿Así? nombre del proyecto. Acá tiro Diana. Director, Director, codirector. Y equipo sí. de trabajo. Bien, y dice cantidad de horas y eso también, ¿no? Pero eso, bueno, no lo vamos a poner. ¿Por qué es importante esto? Por los antecedentes. Vieron que uno de los criterios de evaluación es antecedentes, pero antecedentes no solo del director, esto es importante también, sino antecedentes del proyecto, porque se entiende que primero uno realiza una acción, porque es una acción concreta, situada, con un problema que da respuesta determinado en el tiempo, y después de la acción hace un proyecto, y después del proyecto hace un programa, sería como la escala, y después del programa viene el plan, así como en la escala mayor. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiésemos hacer primero una acción y después un proyecto y después un programa, en antecedentes del trabajo, de la producción intelectual y del contenido que venimos llevando adelante, tendríamos un desarrollo significativo, ¿sí? Tendríamos un acumulado
no solo como cartoncitos que me acumulo para engrosar mi ego, sino también para tener una expertise en un tema, ¿sí? Siempre hay que tratar de generar como el embudo ese, ¿sí? Estudio comunicación, me gusta todo, pero prefiero la comunicación comunitaria, prefiero la comunicación política, derechos humanos, ¿no? En salud, bueno, y tratar de ir siempre generando estrategias de intervención, escribiendo, todo en función de esa expertise que uno va adquiriendo. 2 Siempre minutos. bien. Bueno, vamos que se nos acaba el tiempo. Miren, los va a salvar en la campana del... ¡Ah! Ahí metió primera, vamos. Año de inicio y finalización viene después. Año, el tiempo, claro. Después de lector de trabajo. Sí. ¿Por qué lo hablan, doctora? Yo estoy preocupada, no sé por qué. Sí, No sé, no Todos sé. todos pueden abrir sus micrófonos y lo pueden, en vez de escribirlo, lo pueden decir o no. Claro, sí. Sí, sí, pero estaría ocurriendo algo Sí, con... chicos, anímense, si no es un embole, se van a dormir. Bueno, después siguen las Ahí instituciones va. participantes. Ahí va. Gracias. Instituciones participantes. Ahí va. Y ahí es clave la bala, ahí es clave en la redacción de proyectos que aparezca la institución participante, que no sea el intelectual, el que habla por el otro, sino que sea la institución también la que está hablando en la redacción del proyecto. Se corta, ¿eh? 1 minuto y se corta. Después ahí va el resumen y después el diagnóstico. Sí, que especifica que tiene que ser de 200 palabras el resumen y de hasta una carilla el diagnóstico. Bien, bien, escuetos. ¿Vieron esto que yo les decía cuando ustedes tuvieron que escribir sobre el Lucas, mi amigo Lucas? Vieron que había que tratar de ser lo más sintético posible. Bueno, después de diagnóstico, Objetivos generales y específicos. También hasta 200 palabras. Se puede cortar en cualquier momento, ¿eh? Yo aviso por las Bueno. dudas. Bueno, si se corta, obviamente vean lo que va a estar en el aula web después, porque seguro va a haber más cosas y tareas y las preguntas y todo eso. El marco conceptual. Marco conceptual.